Muy buenas con todos, les saluda el ingeniero Oscar Muñoz Horna. En esta oportunidad trayéndoles el tercer vídeo de diseño básico de muro de concreto armado. Nos toca ver el tema de elementos de borde, ¿no? Este tercer vídeo ya es el último vídeo de diseño de muros básico. Ya se encuentran también abiertas las inscripciones a partir del día de hoy para el curso que estaremos dictando acerca de diseño de muros de concreto armado. Entonces vamos a pasar a revisar lo que concierne a elementos de borde. Los elementos de borde son elementos tipo columna estribadas que se encuentran en los extremos de las placas o de los muros. Cabe señalar de que es muy importante que se entienda que el confinamiento de borde se debe al estribaje, a los estribos que están presentes en estos núcleos, más no a la concentración de acero vertical. Muchos creen que con congestionar más acero vertical, a eso se refiere que hay un borde confinado, cuando lo correcto es la presencia de los estribos, es lo que le da confinamiento al concreto. Para entender mejor esto, los elementos de borde confinados dan mayor ductilidad al muro, ¿no? Y uno se puede dar cuenta rápidamente si uno observa las curvas de esfuerzo de formación del concreto. Si yo tengo un hormigón o un concreto confinado, alcanzo valores, digamos, teóricos de deformación unitaria de 0.003. En cambio, si tengo un hormigón confinado, puedo llegar a tener valores quizás que superen el 0.008, ¿no? Podemos ver en la imagen del lado derecho, que es una placa dañada en el sismo que hubo en 2010 en Chile. Vemos cómo, digamos, un mal diseño del confinamiento de los bordes provoca el fallo, ¿no? Entonces, como le decía, el confinamiento se refiere al estribaje, no al congestionamiento de acero vertical en los extremos, que eso es para otros fines, para flexocompresión. Entonces, ¿cuándo confinar y en qué longitud hacerlo? Según la norma peruana nos da dos requisitos o dos parámetros de control. Uno que es por deformaciones, donde nos da un C límite que está en base a la longitud del muro, a una constante 600 que sale por relación de esfuerzo y deformaciones, y a una especie de drive, ¿no? Donde nos limita que este drive sea mayor o igual a 0.05 para poder utilizarlo en esta expresión. Y también nos da una expresión que está en base a esfuerzos, donde tengo que chequear que el esfuerzo en compresión sea, si es que el esfuerzo en compresión es mayor o igual al 20% del F'C, ya tengo que confinar los bordes de mi muro de corte, ¿no? Entonces aquí hay todo un esquema donde ese confinamiento se puede o se debe extender como mínimo desde la sección crítica, una longitud mayor o igual a la longitud del mismo muro, o una longitud mayor al momento último entre 4 veces el cortante último, ¿no? Y todo queda en base al eje neutro para determinar la longitud de estos elementos de borde, ¿no? Ya sea el eje neutro o la longitud del eje neutro menos 10% de la longitud total del muro, o el eje neutro entre dos, la mitad del eje neutro es lo que debo confinar. No necesariamente señalan las normas que un elemento de borde confinado tiene que tener más espesor que el mismo muro, es decir, que sea una especie de columnas un poco más anchas, ¿no? No necesariamente. Es lo ideal, sí, porque se alcanza mucho mayor ductilidad si es que tenemos valores o espesores mayores en los extremos, pero no implica eso, no es una condicionante. Yendo al ejemplo de aplicación que hemos venido desarrollando, hemos sacado ya algunos datos del muro, una altura total desde la sección crítica o desde el nivel basal de 30 metros, una longitud del muro de 5 metros, y se han obtenido los siguientes resultados. Un desplazamiento último de 0.1343, el drive, y se aplicó la fórmula del C límite. Como este valor es mucho menor o es menor que 0.005, se utilizó 0.005 y se obtuvo un valor de C límite de 1.67. Entonces este valor habría que compararlo con la del eje neutro. Entonces el eje neutro para este muro es de 1.41. Vamos a revisar este valor en etapas. Tenemos aquí el modelo en etapas. Vamos a entrar, vamos a dejar solo las combinaciones que
son necesarias, los casos decimos en X, y observamos la hoja de resumen en la parte final, que son elementos de borde, donde tenemos un valor de eje neutro de 1.41, que es lo que se había consignado en la presentación. Ahora, el C límite que arroja el software está en base al ACI 318 del 2014. Recordemos que ese ACI incluye una constante más eh, para el cálculo del C límite. Vamos a ir aquí a las presentaciones nuevamente. Cuando se aplica la expresión del ACI, aquí hay un valor de 1.5 que ellos han incorporado en esta versión del 2014. Entonces, si yo quisiera hacer una comparación de esto, tendría que colocar 1.5. Entonces, vamos a ver si es que el programa lo hace de manera correcta, comprobando, obtenemos un valor de ese límite de 1.113, que es básicamente lo mismo que se encuentra en la hoja de resumen. Entonces, el programa sí lo hace bien, pero lo hace en este caso con el código que yo he seleccionado, que es el ACI 318 del 2014. Ahora, para la norma peruana no requeriría tener elementos de borde confinados, digamos por el criterio de deformación. Pero si voy al criterio de esfuerzos, veo que el esfuerzo en compresión máximo tiene un valor de 1768, mientras que el valor máximo de 20% del F'C que me limita la norma para no confinar es de 560 toneladas metro cuadrado. Entonces, sí requiere confinar ya por el criterio de esfuerzos. Pero nótese que si estuviera usando el ACI, hubiera sido necesario, por deformaciones también, confinar el elemento de borde, ¿no? Entonces, aquí tenemos la hoja de resumen que les había mostrado, donde obtenemos un valor de C, donde se obtuvo el C, y nuestra norma nos dice que tenemos que aplicar la siguiente expresión para determinar la longitud del elemento de borde. ¿Ya? La primera expresión, usando el valor del eje neutro menos 10% de la longitud del muro, se obtiene un valor de 0.91 metros, casi un metro. Y si utilizo la segunda expresión, que es C medio, se obtenga un valor de 0.75 metros, de 70 centímetros más o menos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo debo confinar, estribar en los extremos de mis muros. Como ustedes recordarán, bueno, aquí también se hace una comparación de cómo el programa también lo ha hecho correctamente, ¿no? En base al eje neutro que ha calculado. Entonces, como ustedes recordarán, el diseño de nuestro muro nos quedó de la siguiente manera. 8 diámetros de 1 pulgada en los extremos, que fueron distribuidos en 45 centímetros. Y una malla vertical de 3/8 cada 20. La malla horizontal, si no me equivoco, nos resultó de media cada 15. La malla vertical de 3/8 cada 20. Entonces, eh, generalmente, muchas veces no se toma en cuenta este criterio de elementos de borde confinados. Entonces, lo que hace el diseñador muchas veces incorrectamente es confinar solo estas 8 diámetros de 1 pulgada, que son diferentes al refuerzo uniforme que está distribuido, ¿no? Pero en este caso requerimos más de 90 centímetros. Entonces lo he redondeado a 1 metro, ¿no? Podríamos decir que necesitamos 1 metro de confinamiento. Pero yo el acero que tengo, digamos, concentrado, solo lo tengo en 45 centímetros. No es necesario de volver a hacer un diseño y redistribuir la mayor cantidad de acero, ¿no? Lo único que habría que hacer es, digamos, acá hay un ejemplo de cómo se confinaría. Podría ser confinar estos primeros 8 diámetros de 1 pulgada y después agregar unos estribos adicionales en el alma del muro. Entonces, hasta llegar a la longitud de 1 metro. Entonces ya estaría confinado. Otros autores lo hacen de la siguiente manera: un solo estribo y colocamos estribos con grapas intercaladas, ¿no? Cualquiera de las dos maneras son válidas. Valdría la pena estudiarlas y ver la conveniencia de usar una y otra, ¿no? En nuestro curso estaremos viendo el diseño de estos elementos de borde, específicamente algunas particularidades como esta, ¿no? Donde la longitud del elemento de borde es mucho mayor a la longitud donde concentro la mayor cantidad de acero por flexocompresión. Sin más, espero que les haya sido de ayuda y estaremos ya subiendo nuevos vídeos en el transcurso de los días, de las semanas, para que
ustedes puedan tener información a la mano. Muchas gracias.